Y bueno, cambiando de tema, Presidenta, pues ayer se envió al Senado la Ley de Competencia Económica, COFECE. Saber si ya sabe quiénes van a quedar al frente, si en algún momento dado estas personas que queden al frente va a ser un equipo, un grupo paritario y saber exactamente cuáles son las comisiones, las encomiendas que va a tener este equipo que quede. Recuerden que hace, no recuerdo la fecha, a ver si me la dan, se cambió la Constitución para que desaparecieran los llamados organismos autónomos. Estos organismos autónomos se crearon pues en el periodo neoliberal y asumieron funciones con independencia técnica, autonomía de todo tipo, funciones de competencia entre las empresas para evitar monopolios, el llamado IFT, que tenía que ver, porque ya pasó la Constitución, con las telecomunicaciones, el INAI y otros organismos, que ya la Constitución se reformó y desaparecieron. En el caso de la competencia económica y también incorporando ahí a telecomunicaciones, se va a crear un nuevo organismo que tiene autonomía técnica. Ese organismo es el organismo antimonopolio. Va a estar constituido por personalidades que vamos a enviar desde el Ejecutivo al Senado de la República para que sean aprobados. Y ahí, con independencia técnica, van a definir si, por ejemplo, un banco se quiere fusionar con otro, lo que antes hacía la COFECE, incurrirán en prácticas monopólicas o no. Y tienen pues todo el análisis técnico para poder definir y que no se concentre algún sector económico en una sola persona moral, en una sola empresa. Entonces, ahora se envió, igual que la de telecomunicaciones, y en su momento, vamos a ver cuántos periodos extraordinarios se requieren, ahorita paso a explicar eso. Se enviarán a los perfiles de las personas que van a estar ahí y que van a tener esta atribución. Se reduce de manera muy importante el número de personas que trabajaban tanto en el IFT como en la COFECE, porque algunas pues no era necesaria tanto personal, pero van a seguir cumpliendo con autonomía técnica estas funciones. Está hoy en el Senado de la República ambas leyes. Ahora, por todo este lío que se ha armado de la de telecomunicaciones, es una ley que viene trabajándose desde hace meses. Se le incorporó recientemente el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política, ideológica en nuestro país. Ese artículo se le acaba de incorporar, pero la ley venía trabajándose desde hace tiempo. Al desaparecer el organismo autónomo, pues entonces las atribuciones de ese organismo se separan, una parte en la agencia digital y otra parte en el nuevo organismo antimonopolio. Así queda, además del nuevo artículo. Ahora, hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos.
se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular pues tiene que modificarse para quedar claro, eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie, y menos lo que se publique en plataformas digitales. Sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo. Entonces, quitamos ese artículo del tema, era coadyuvante de otras instituciones del gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine, no hay ningún problema, o que se modifique la redacción, se lo dejamos ahí a los senadores. En lo que tiene que ver con las atribuciones que recupera el Estado mexicano, ahí sí, ayer lo comentábamos con la Secretaría de Gobernación, y hay dudas, pues que se abra la discusión en el Senado, no tienen por qué aprobarse el martes, que se abra la discusión. La CIRT, por ejemplo, pues tiene dudas, pues que ahí en el Senado se planteen, que vaya Pepe Merino a exponer, que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer de por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado mexicano, y que se abra la discusión. No se trata de imponer nada. Lo que sí es que ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones. Y si se puede mejorar, que se mejore, pero no vamos a regresar a lo que existía antes. Entonces, para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie. Entonces, o que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema, porque ese no es el centro de la ley. Y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, pues que abra la discusión el Senado, y que en todo caso se llame a una extraordinaria en junio, mayo, para que pueda aprobarse. Se cierra el periodo de sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados el 30 de abril, es miércoles, ¿no? Sí. Entonces, para que no se diga que estamos ahí imponiendo, y que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos en el marco de lo que se presentó, y que una vez que esté clara la orientación de esta ley, pues que se llame a un periodo extraordinario, que podría ser en mayo. Okay. De todas maneras, recuerden que nosotros queremos enviar varias leyes antes de que entre el nuevo Poder Judicial, porque es indispensable, porque la reforma constitucional reduce los tiempos de resolución del Poder Judicial en varios temas. Para que se pueda cumplir la Constitución tienen que modificarse varias leyes procedimentales, incluida la Ley de Amparo. Entonces se va a presentar las propuestas para la discusión, y antes de septiembre tienen que aprobarse para que el nuevo Poder Judicial pues entre ya con todas las modificaciones reglamentarias que se quieran. ¿Sí se entendió? Sí, sí. Bueno. Pues pueden ser 2 extraordinarios, 3 extraordinarios,
De todas maneras, del 30 de abril al 1 de septiembre, pues hay mucho tiempo, ¿no? Okay. Entonces, si es necesario, pues hablaríamos con el Congreso para que pudieran abrirse estos periodos extraordinarios, para que no tenga que aprobarse el martes las 2 leyes que enviamos y que se abra un periodo de conocimiento de cuál es el sentido de lo que estamos planteando, qué atribuciones se quieren recuperar, qué queda en el organismo de competencia, y este artículo pues que no sea el centro de la discusión, porque nuestro objetivo nunca ha sido ser o censurar absolutamente a nadie, al contrario, nosotros siempre hemos profesado, creído y promovido la libertad de expresión. Que pues también hablando de leyes, hace, si no me equivoco, hace 2 días también se aprobó la ley de armas en la Cámara de Diputados. Después de esta aprobación, trascendió en muchos medios que en diferentes dependencias, como Pemex, como CFE, que iban a poder portar armas. Entonces, no sé si nos pudiera también explicar un poco. Porque son las áreas de competencia que tienen que ver con seguridad y que están vinculadas con la Guardia Nacional o con la Sedena o con la Marina o con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero no hay más que eso. Y se amplían sanciones en esa ley. Una parte muy importante es que la ley anterior ya tenía muchísimo tiempo. Ahora hay nuevo armamento, incluso armas que se pueden fabricar con impresoras de 3D. Sí, en tercera dimensión. Y esas no estaban catalogadas o tipificadas en la antigua ley. Entonces, pues tienen que estar catalogadas, tipificadas, porque están prohibidas. Entonces, eso queda establecido en la nueva ley, entre otras cosas. Y mayores sanciones también a la aportación de armas de fuego. Ok, muchísimas gracias, doctora. Y en cuanto a el pago de los fideicomisos de la Suprema Corte, ¿cómo va este tema? Pues ya está en la tesorería ese recurso. La Corte dijo que no había atribuciones, pero la Constitución, la reforma constitucional es muy clara de que ese recurso de los fideicomisos tiene que pasarse a la tesorería, y como lo he dicho, son cerca de 16,000 millones de pesos. Aquí ya vamos a presentar exactamente en qué se va a usar, y la mayoría va para el ISSSTE, para mejorar el servicio de salud del ISSSTE, para contratar médicos, para contratar personal de salud, para mejorar las instalaciones, para tener los equipos que se requieren, porque el ISSSTE pues fue de las instituciones que en el periodo neoliberal se abandonaron más y se privatizaron más. Entonces este recurso pues va para que los trabajadores del Estado, incluidos los del Poder Judicial de la Federación, puedan tener acceso a un sistema de salud más digno. Pero ya están en la tesorería esos recursos. La Corte dijo que no había atribuciones para mandarlo por parte de Nafinsa a la tesorería, pero la Constitución lo dice con toda claridad, no hay ninguna duda. Una parte, recuerden, cerca de 800 millones fueron al Instituto Nacional Electoral para ampliar el número de casillas para la votación del Poder Judicial. Y la otra, aquí vamos a presentar ya con detalle en qué va a ser utilizado este recurso, para que haya toda la transparencia. Usted también plantea que se puede modificar la redacción o eliminar el artículo sobre las plataformas digitales de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. ¿Usted, Presidenta, estaría dispuesta a escuchar a representantes de los medios de comunicación ante las inquietudes, o todo tendría que ser en el Legislativo? En el Senado, ya que ahí se defina, y ahí puede ir con gusto Ernestina, Pepe Merino, que ayudaron a redactar esta ley, a escuchar. Lo que sí es que no se va a regresar a lo que había.
Porque se está planteando y además ya fue establecido por la Constitución al eliminar los organismos autónomos, pues es que hay una recuperación de funciones, pero que se explique, que se dialogue, que se vea si hay algún caso en donde hay alguna duda, no solamente que se aclare, sino si todo puede ser perfectible y no se trata de aprobar así a fuerzas todo en un día. Entonces hay que escuchar, siempre hay que escuchar, pero no se va a regresar a lo que había antes. Y tampoco tienen por qué tener preocupación de que vaya a haber un asunto autoritario, de que alguien vaya a hacer algo indebido. No es la intención de la ley, nunca. Entonces, que ahí abra el Senado este espacio de información, debate, perfeccionamiento de la ley, y ahí pueden estar Pepe Merino y algunos otros secretarios del gobierno para poder escuchar, dialogar y perfeccionar en el marco de lo que fue presentado.